Ser Deportivos, en la SER. El trabajo de un periodista. En este reportaje veremos cómo es el día a día de un periodista, dónde estudiaron, por qué decidieron ser periodistas, cómo concilian la vida laboral con la familiar. En este documental hemos hablado con profesionales de distintos medios, desde un redactor de Internacional de El País hasta el director de un semanario comarcal, pasando por alguna que otra redacción y algún que otro estudio de radio de ámbito regional y local. Veremos desde el ajetreo de una redacción de un medio nacional hasta el trajín de una emisora local de radio, distintos periodistas que nos muestran cómo es su día a día informando a la población. Pues estudié en la Universidad Complutense de Madrid. Fue a finales de los años 80. Sí, finales de los años 80. Yo creo que terminé la carrera como en el año 89. Estudié en Madrid, en la Complutense. Empecé en el año 75 la carrera y acabé en el 80. No fui casi nunca a clase. Estudié en la Universidad Europea de Madrid, en lo que era el UNCEP, ahora ya conocido como Universidad Europea. Bueno, yo estudié en la universidad, cuando entré se llamaba CEU San Pablo y cuando salí se llamaba Cardenal Herrera CEU. Es la Universidad de Valencia. Ahora se estudia en Valencia tanto en privada como en pública, antes era privada solo. Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, estudiaba en mi cuarto habitualmente, pero... Sinceramente, yo he visto poca aplicación de todo lo que aprendí después de lo que fue mi vida profesional después. Y yo he ejercido el periodismo desde el primer día, o sea, desde el minuto uno. Yo no he estado en gabinetes de comunicación, yo he trabajado en distintos medios de comunicación. Primero trabajé en una agencia de noticias en la calle, buscando noticias en la calle. Después trabajé en El País durante cerca de 5 años, haciendo distintas coberturas, entre ellas haciendo sucesos. No encontré mucha relación entre lo que había estudiado y después lo que me demandaba el mercado laboral. Y después en 5 días lo mismo. Hombre, te sirve para tener una formación, unos conocimientos generales y demás, pero yo creo que debería estar un poquito más a pie de calle. Pero la universidad sirve por lo menos para que sepas buscar dónde hay que buscar las cosas. Tampoco te ofrece todos los conocimientos, te ofrece un poco los instrumentos para que tú sepas buscar tú solo. Periodismo en realidad no debía ser una carrera, debía ser un posgraduado. Lo que aprenden en el máster aquí o en otros máster de otros periódicos es más o menos lo que se debería aprender en la facultad. Supongo que ahora ha cambiado y hay más prácticas, pero cuando yo estudié era un cachondeo. Te sirve para dar los primeros pasos y los más importantes también. Lo que te enseñan en la carrera es una base primordial para no jugártela después cuando estás trabajando en un medio. Lógicamente cuando empiezas a hacer prácticas y a trabajar vas a aprender mucho del día a día y ahí vas a aprender sobre todo la dinámica. En la universidad, por mucho que te quieran presionar, no van a conseguir que te agobies tanto como cuando ves que el reloj corre, que se te acaba el tiempo y que tienes que salir con lo que tienes que salir.
eso cuando estás trabajando es cuando lo aprendes, pero la universidad es una base primordial. La gente que se mete en el periodismo sin haber pasado por una facultad de ciencias de la información, o es una persona con unas aptitudes muy especiales y es muy bueno, o es un fantoche que se va a quedar en el camino. A ver, mi impresión es que lo que se aprende en la carrera forma una base buena de cultura general y de conocimientos de la profesión, pero lo que realmente te enseña para luego desempeñar tu trabajo es las prácticas sobre todo en medios de comunicación, no solo ya prácticas de universidad, prácticas en medios de comunicación, porque en todos los medios de comunicación se trabaja de manera distinta y te pueden enseñar una manera de trabajar en la universidad, en las prácticas, que no tiene por qué ser la de la COPE, la de la SER o la de Radio Nacional. Yo creo que es necesario, los años de universidad son necesarios a la postre, sobre todo para cultura general y conocer la base, pero lo que te da el plus de poder trabajar es conocer el método de trabajo de cada medio de comunicación. Normalmente no, pero hay que decir que hay honrosas excepciones. Lo que te digo, por ejemplo, José Julio Parlado fue un profesor que tuve en segundo de redacción periodística, fue la primera persona que me hizo sentirme periodista. Me decía, señores, yo a su lado, al lado de su redactor jefe, soy una hermanita de la caridad. Si ustedes estarán aprobados si me traen un reportaje que publiquen en algún medio de comunicación. Claro, 19 años, los años que puedas tener tú, que te digan que para probar tienes que publicar tu reportaje, un reportaje de un estudiante de periodismo, pues literalmente te cagas. Dices, bueno, yo esto no lo apruebo, vamos, ni... Y no, claro, evidentemente, claro que era una hermanita de la caridad comparado luego con los jefes, redactores jefes, y fue la primera persona que nos hizo sentir, o que al menos me hizo sentir periodista. Hombre, mi etapa de estudiante la recuerdo con mucho cariño porque fue divertido. No sé qué ambiente hay ahora mismo en la universidad, pero había buen ambiente. Era una universidad una facultad muy masificada y el ambiente era divertido. ¿Qué recuerdo? Pues recuerdo que me abrió, no sé si aprendí algo, no lo sé, algo debí aprender, pero sí que me abrió la mente. Me sirvió para tener una mente mucho más abierta y bueno, pues saber que el mundo estaba ahí. Pues que los profesores eran muy malos, que la universidad era muy mala y que yo empecé a trabajar en el 75 como colaborador en varios sitios y hice la carrera de periodismo porque tenía miedo de que pidieran el carnet como requisito obligatorio, si no hubiera hecho una carrera más seria como derecho. De mi etapa de estudiante, bueno, la Universidad Europea de Madrid es una universidad muy peculiar porque tiene sus propios estudios. Yo me pasaba casi más tiempo en los estudios de radio que en las propias clases, porque me gustaba muchísimo. Y dentro de toda la trayectoria, que yo lo pude pasar muy bien y disfrutarlo mucho, además con bastante gente conocida, pues podíamos ver algún rodaje de alguna serie y teníamos una bolsa muy peculiar de trabajo para hacer prácticas en distintos medios. Y en una ocasión me llamaron para escribir relatos eróticos en un portal de internet, del cual no diré el nombre, y me hizo la entrevista una chica argentina, mucho menos sensual de lo que creía que era, y me pidió tener experiencia en relaciones multitudinarias, digámoslo así, ¿no? Haber tenido experiencias de tríos, de orgías, homosexuales, bisexuales, todo tipo de relaciones. Como le dije que no se me daba a mí bien esa documentación, me pidió que empezase a probarlo, con lo cual salí corriendo de allí sin volver la vista atrás, cosa que muchos catalogaron de auténtica temeridad. Pues sí, que me caso este verano con una compañera de pupitre después de 13 años. Muchísimas, no sé, desgraciadamente cuando llegué a la universidad, que éramos 120, pues un poco ahora, ¿no? En la Complutense, y jugar a la paella, no sé cómo se juega a la paella en clase, uno era el arroz, uno el arroz, otro la gamba, otro el langostino, otro tal. Y uno decía, una gamba, y se levantaba la gamba cuando el profesor se daba la vuelta. Un langostino, se levantaba el langostino cuando el profesor se daba la vuelta. ¡Paella, bolón! Lo levantábamos todos cuando el profesor se daba la vuelta. Bueno, esa de las que... No, pero luego, por ejemplo, hombre, sí, anécdotas con profesores, además profesores buenos. Por ejemplo, mi primer reportaje, que fue La Bolsa,
que me mandó Perlado, un profesor que le tengo mucho cariño, la entrevista que tuve con Sara Montiel, no sé, muchísimas. Pues la verdad es que no fue vocacional. O sea, yo cambié mi opción, yo siempre quise ser abogado y cambié mi opción en el momento de ir a hacer la matrícula y entonces elegí como primera opción periodismo porque tenía nota. La vocación llegó más tarde, ¿eh? La vocación no llegó ni en la carrera, para nada, pero sí llegó en el día a día. Y desde entonces no he dejado de ejercerlo ningún día. Desde los 12 años aproximadamente, que hacía un periódico en el barrio junto con Jesús Álvarez y su hermana. Pues ya metido en la carrera. Yo empecé a estudiar periodismo porque quería ser escritor, ¿no? Y no hay ninguna carrera para ser escritor, con lo cual lo único que puedes hacer es periodismo. Y ya metido allí, Juan José Ceballos Norte, uno de los socios fundadores de Telemadrid Radio, me cogió en la asignatura de iniciación a la radio. Me encantó, tanto como imparte las clases como la propia asignatura, y ya me hice del tirón todo. Iniciación a la radio, especialización en radio informativa, especialización en general en radio, me hice todas las asignaturas de radio y salí convencido de que esto era lo que más me gustaba, aunque no he abandonado la idea de ser escritor. Pues quizá un poco empezando el instituto, ya cada uno va viendo un poco cuál es su habilidad, un poco. Nos juntamos ahí unos pocos compañeros que nos gustaba el deporte y nos gustaba el deporte en la radio y escuchábamos la radio, por entonces no había tanta televisión, etcétera. Nos gustaba la radio y al final, pues, quien más quien menos al final se acabó dedicando a ello profesionalmente. Desde pequeño, nací ya retransmitía los partidos de fútbol en el colegio. Con 7 años, con una pelota, un llavero, ponía Radio Pichote y retransmitía. Además estaba muy bien porque ya entonces adivinaba la crisis y retransmitía yo el partido y luego estaba yo a pie de vestuario también, a pie de campo, tenía protagonistas. Pues porque me gusta contar las historias de los otros, porque me gusta escribir y porque me gusta ir a los sitios a ver por mí mismo lo que está ocurriendo y no que me lo cuenten otros periodistas. Razones para ser periodista. Así de primera se me vienen a la cabeza razones para no serlo. Es un trabajo, por primeras. Es un trabajo de muchas horas, un trabajo que está mal valorado, mal considerado, mal pagado, por supuesto. Periodistas que cobran una pasta hay 4 en este país, el resto déjense de tonterías. Si alguien ha venido aquí por el sueldo ya puede ir olvidándose de ello. Y luego, dentro de todo lo duro y todo lo malo que tiene, es la carrera más apasionante y la profesión más fascinante. Tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas. Si nos implicamos socialmente y atendemos a la capacidad de servicio público que tenemos, podemos ser una herramienta muy válida. Y aunque las cosas están cambiando y los medios están muy politizados, seguimos siendo una herramienta de control de los gobiernos importantísima. Y eso no lo debemos abandonar nunca. No ser periodista, creo que el esfuerzo de formarte hasta titularte en periodismo no, hoy por hoy tengo que ser muy sincero, la recompensa es muy difícil obtenerla, son realmente muy pocos los que tienen una vida profesional y económica acorde al esfuerzo que han hecho. Y sobre todo esto es una salida profesional o un objetivo, un destino vital para gente vocacional. O sea, esto no se puede estar en periodismo desde mi punto de vista porque no tenemos otra cosa mejor que hacer. Hay pocas profesiones que son realmente vocacionales y que exigen formación, pero también algo de genética, supongo, de tener construida la mente de una forma determinada. Bueno, es una razón. Te permite el periodismo trabajar en lo que es tu hobby, aunque al final se puede convertir también en tu dolor de cabeza, pero bueno, te permite trabajar en lo que es tu hobby, te permite trabajar con tu opinión, notas con el tiempo que la gente valora tu opinión. En realidad te están pagando por informar, pero también te están pagando por dar tu opinión. Te abre puertas también
a la reconversión en otros. Hay muchas formas de hacer periodismo. Estando en un lado, siempre puedes cambiar a otra forma de hacer periodismo. Los que están en tele pueden estar en radio, los que hacen radio pueden entrar en tertulias de televisión, los que hacen prensa escrita, y lo estamos viendo ahora en los programas que van saliendo, los géneros no son una obligación. Los géneros no son una obligación. Puedes ser todoterreno, ¿no? La capacidad del periodista de ser todoterreno es ilimitada. Está complicado, está complicado, pero hombre, yo sigo creyendo que, y además soy más que nunca, sigo creyendo que el periodismo, sobre todo como contrapoder, aunque es dificilísimo, estamos en crisis, estamos en una crisis publicitaria bestial, brutal, están cerrando muchísimos medios de comunicación, el periodista solamente puede ser periodista en medio de comunicación, para eso un medio de comunicación tiene que ser rentable, la rentabilidad es lo que te da la independencia, pero si no estuviera, por más dura que sea la crisis, no se acabará con el periodismo, entre otras cosas, porque periodistas ya eran los juglares que iban del siglo XII, siglo XIII, iban contando las noticias, los romances de ciego, probablemente los que iban cantando los romances de ciego eran los primeros periodistas. Si no se cuenta lo que pasa, o si el periodista no cuenta lo que ve, da testimonio de lo que ocurre, de alguna injusticia, esa persevera. Por tanto, el testimonio del periodista, al menos que sirva de altavoz de las injusticias y sobre todo también de las mentiras o de aquellos políticos que no cumplen bien con su labor. Me parece que eso es algo importante que no puede morir, por más que sea dura y difícil la crisis. Sí, que me acuerdo perfectamente. Fue en una agencia de comunicación, en una agencia de noticias, que se llama Radial Press, una agencia pequeñita, y yo estaba en el departamento internacional. Ese fue mi primer día. En el departamento internacional, además, que me pasé todo el día con un diccionario en las rodillas, porque aquel día no di pie con bola. Pero también es verdad que si tus jefes, y sobre todo tú mismo, ves y pones ganas y pones entusiasmo, sí que puedes salir adelante. Lo que pasa es que, también no te tienes que dejar llevar nunca por el pesimismo. Yo, por ejemplo, tampoco había hecho ninguna prácticas durante la carrera. O sea, yo en el verano me iba de vacaciones. Pero sí que es verdad que vi en un tablón de anuncios en la escalera de la facultad, un anuncio que decía: se necesita un redactor y tal. Entonces preparé un currículum, que yo no tenía currículum, y fui a la entrevista y caí en gracia. Sí, luego me dijeron por qué. Tenían otros candidatos, pero vieron en mí un poco el más humilde. Es importante estar seguro de ti mismo, pero también tener ese componente de humildad. Que a día de hoy, seas jefe o tengas cualquier cargo o desempeñes cualquier función, creo que siempre tienes que tenerlo. En un medio sentado, fue Radio 80, me parece que fue el primer medio en el que tuve no un contrato, porque tampoco teníamos contrato, pero vamos, que tenía una mesa y un teléfono. Sí, estaba muy nervioso porque yo había colaborado en la BBC y en Radio 80 estaban muy excitados con que yo hubiera colaborado en la BBC, y decían en la BBC, pero a mí me daba pánico el micrófono. Mi primer día de trabajo de acabar la carrera, ¿cuál de los tres? El 2 de julio del 2001 yo llegué a Onda Cero Ciudad Real a hacer la beca, las prácticas. Ese día fue muy intenso para mí, porque conocí a algunos que hoy en día son compañeros y que entonces eran voces anónimas, voces sin rostro que teníamos en la radio y que yo tenía ganas de conocer. Además empecé con una amiga muy querida que entraba ese día a trabajar y que en las últimas elecciones generales, volviendo de Toledo, fallecía en un accidente de tráfico, mi compañera Silvia, y fue un día pues intensísimo, un día que se te pasa en un suspiro porque estás intentando aprenderlo todo con gente que lleva muchos años trabajando, que son grandes profesionales y de los que quieres captar todo lo que puedas. Mi primer día de trabajo en Localidad Toledo, por donde también pasé, o mi primer día en la tribuna, no fueron tan impactantes, quizá porque la radio me llamaba más, aunque tengo que reconocer que la tele es muy atractiva. Y mi primer día en Onda Cero Valdepeñas fue el día que volví a fumar. O sea, no digo más. Yo entré, me presentaron los equipos, esta mesa de aquí,
Bueno, no está exactamente porque se renovó, pero otra mesa parecida, todo lo que tenemos aquí, y me dijeron, ala machote, esto es tuyo, y en un par de horas tienes que estar haciendo un magazín para toda la comarca. Y automáticamente me fui para afuera, por entonces se podía fumar en las empresas, teníamos un invitado que estaba fumando y le dije, dame un cigarro, que llevo un año sin probarlo, yo fumo muy poco, pero ahora mismo me voy a poner a ello. Y ahí andamos. Ese día conocí al fundador del periódico, yo ya había colaborado algunas cosas desde los tiempos de estar estudiando en el Instituto Bernardo Balbuena. Vine con mi hermana, que ya era colaboradora del periódico, el director y propietario ya conocía de mí y me admitió como colaborador inicialmente, y eso dentro de ese mismo año, estamos hablando de febrero, pues en noviembre yo ya era el delegado de la empresa editorial Alcanfali en Valdepeñas. Sí, mi último examen de la carrera fue un día laborable por la tarde en Valencia. A las 6 de la tarde por ahí se presentó a mi hermano a recogerme en coche porque a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, hacía el matinal de El Hoy por Hoy Ciudad Real. Matinal a las 7:20. Entonces prácticamente no me dio tiempo ni de hacer las maletas. Lo metí todo en una caja y me fui corriendo para Ciudad Real porque ya llevaba allí año y medio de becario. En Valdepeñas, sí, claro. Eso no se olvida nunca. En Valdepeñas, pues sería... Bueno, mi primer día de trabajo fue el 1 de julio de 1999. En Onda Cero Valdepeñas. Bien es cierto que fui un par de días antes, bueno, algo más, a conocer un poco Valdepeñas, a conocer un poco a la gente que trabajaba en la emisora. Y recuerdo... Bueno, ya había hecho prácticas en Onda Cero Ciudad Real. Y recuerdo que el primer día de trabajo, pues creo que fue con Gemma Jiménez en el control, la que es actualmente directora de Onda Cero Talavera, y nada, pues tirarnos al lío. Eran los tiempos en los que antes de terminar la carrera tenías trabajo, que eso ya es del Pleistoceno, parece, o del, no sé, de más atrás. Pues con mucho trabajo. O sea, es que la fórmula, en mi caso, no había ni padrinos, no había antecedentes, no había nada de nada. Trabajo, trabajo y trabajo. O sea, yo he echado, pues imagínate, o sea, cuando estás en una sección como era local, la sección de Madrid del País, pues claro, los asesinatos o los robos o los sucesos, no hay horario. Tienes que estar un poco disponible. Ahora, también es verdad que te tiene que gustar mucho. Y también es verdad que, bueno, a mí me pilló una situación de mi vida personal que podía hacerlo, ¿no? Entiendo que también que también hay que organizar los trabajos y demás, ¿sabes? Con horarios, porque, bueno, hay que compatibilizar la vida personal con la profesional. Pero la vocación te tiene que poder. Y sí que es difícil, pero con trabajo y paciencia. Yo soy más de... Yo creo en las carreras, en las trayectorias, no creo en la gente que ya desde un primer momento ya ha demostrado todo y ya le dan un cargo y demás. Yo opino, así me ha pasado a mí, que tienes que ganártelo. Supongo, yo estuve 15 años haciendo otra cosa, yo quería hacer el trabajo que he hecho durante todos estos años, que es ir a conflictos, pero durante los primeros 15 años pues, fui colaborador en una agencia de prensa del régimen anterior, que no tenía que ver con el régimen, pero bueno, hacía entrevistas a artistas, futbolistas y a Marcelino Camacho, pero me la censuraron. Tenían que pensar que era Camacho el futbolista que quería entrevistar. Después estuve 2 años en una radio Intercontinental haciendo guiones. Después estuve en Londres trabajando en cosas, entre ellas de camarero, y colaborando un poquito con la BBC, el Servicio Exterior Español. Después volví aquí, trabajé en Radio 80, luego me fui a Estados Unidos, trabajé en otra radio, luego volví, trabajé en los 3 periódicos económicos que había y no tengo ni idea de economía. Luego fui redactor jefe del Sol, y cuando pasó todos esos 15 años me llamaron de aquí, del país, y me preguntaron si estaría dispuesto a ir a Bosnia, que en ese momento había comenzado la guerra de Bosnia. Y contesté que llevaba 15 años esperando esa pregunta. Y desde entonces, que han pasado 20 años, pues estoy aquí. Es muy difícil. Lo lógico sería que en función de las actitudes de cada uno, de la valía, de su calidad profesional, te pudieras posicionar. Pero en este mundo, nunca mejor dicho, el que tiene padrino se bautiza. Con lo cual es bastante complicado.
tienes que aprender a hacer tu hueco, y una recomendación que sí que os voy a dar y que es muy importante: poneros un horizonte flexible profesionalmente. Yo he visto a muchos compañeros que pensaban que antes de los 30 iban a ser un Carlos Herrera o un Luis del Olmo o un Carles Francino, y como no lo han sido, se han quemado completamente y se han convertido en profesionales amargados, hartos, cansados. No dejéis que os pase. Es fácil si desde pequeño te estás idealizando en eso, ¿no? Si con tus amigos jugabas a retransmitir partidos, o si todos los periodistas que tienen algo vocacional ya llevan trabajo hecho hasta que se ponen delante de un micrófono. Difícil. Depende sobre todo de estar en el momento idóneo, en el lugar adecuado, tener la suerte que se tiene que tener en todas las profesiones. Pues lo que te digo, antes de terminar, bueno, hice prácticas, empecé en la prensa, empecé en la Tribuna de Ciudad Real, que estuve de prácticas 2 meses, en un verano. Fueron mis primeras prácticas en el año 96. Al año siguiente hice prácticas en Onda Cero Ciudad Real, fue mi primer año en Onda Cero, que me recuerdo que me coincidió con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, un 12-13 de julio del año 97. Esa fue probablemente la primera noticia que recuerdo. Bueno, para ser exacto, la primera fue la liberación de Ortega Lara, que fue un 1 de julio, el día que yo entraba en prácticas en Onda Cero. Y luego a los 10-12 días el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Estuve 2 años haciendo prácticas en Onda Cero, Ciudad Real, como te decía, antes de terminar en Madrid, en la Complutense. Bueno, había hecho también, estuve haciendo algo de prácticas en El Mundo, el diario El Mundo, como corrector y alguna cosilla más. De hecho, me llamaron para seguir, pero como me ofrecieron trabajo en Valdepeñas, pues me fui a Valdepeñas. Estuve 2 años en Onda Cero Valdepeñas, que siempre digo que fueron probablemente los 2 años más, pues, los mejores años, o de los mejores años de mi vida. Acabas la facultad y encuentras trabajo y te vas a una ciudad nueva, descubres amigos nuevos y tal. De hecho, bueno, pues allí hemos hecho amigos ya para toda la vida. Y luego después surgió Javier Peña, que estaba aquí en Toledo, en informativo, se fue a Madrid, quedó libre su plaza, pensaron en mí, me llamaron, me lo ofrecieron el puesto, dije que sí, me vine para acá y nada, pues 10 años llevo ya en Toledo. Hasta tengo hijos bolos, o sea que... Es complicado, pero bueno, también tienes que priorizar un poco, y hombre, también es verdad que no se te exige que estés 24 horas ni nada, pero bueno, hay acontecimientos, pues no sé, una cumbre económica y demás, que sabes que tiene que estar, aunque sea el fin de semana, o bueno, o cuando pues eso te pilla haciendo sucesos o manifestaciones en la calle de estudiantes, porque yo lo cubrí. Recuerdo mi primera información en el País, en la sección de local, fueron las manifestaciones de estudiantes contra la subida de las tasas de la universidad, con cortes en Gran Vía y demás, y bueno, pues había algunos encierros por las noches en los campus y demás. Bueno, pues tenías que ir a cubrirlo. Pero bueno, si te gusta, yo creo que la cantidad del tiempo que dedicas a tu vida personal lo tienes que suplir con calidad. A veces sí, a veces no, pero también es una gran excusa para ocultar otro tipo de fracasos. Pero sí, tiene que ser fácil no es, pero tiene que ser posible, porque conozco un tipo que es Gervasio Sánchez, el fotógrafo, que lleva 25 años, o 26 o 30, no sé cuántos años lleva ya con la misma mujer. Y gracias a que viaja tanto, la mujer le soporta. Hasta hace poco sí. Hasta hace poco sí, porque yo era un soltero vividor, con lo cual no tenía problemas. Hace un par de años y medio me casé y ya se complica un poco más, y hace 3 meses tuve una niña, con lo cual es todavía más difícil, ¿vale? Pero si quieres puedes. Se puede buscar la fórmula, eso sí, necesitas tener una pareja que sea muy comprensiva y que entienda el día a día de un periodista. Si te organizas, sí. Yo sí, lo organizo muy bien y compagino mi familia con un hobby muy grande y con otro hobby menos grande, pero también presente en mi vida desde siempre. Con lo cual, bueno, yo soy enemigo del presentismo laboral, ¿eh? O sea, es decir, yo prefiero 7 horas, 8 horas, 9 horas muy bien organizadas y una eficiencia lo mayor posible, que estar ocupando un sitio durante 8 horas diarias, ocupando sin más.
al final la capacidad del ser humano es la de adaptarse, y yo creo que sí, yo creo que si eres bien organizado y funcionas bien con una agenda, ahora tenemos agendas, tenemos un montón de cosas que nos permiten organizarnos, tenemos redes sociales que nos evitan tener que hacer una llamada de teléfono o tener que desplazarnos a determinado sitio. Yo creo que con una buena organización el periodista puede estar tranquilo pese a trabajar en algo en lo que las prisas y tal están a la orden del día. Pues hombre, esto es como... Esto lo llevas en la sangre, y como lo llevas en la sangre, pues te haces a ello. Quiero decir, esto es como... No te digo que sea como el rey, el hombre, que además no vive los mejores momentos. Acaba de pasar un elefante, ¡pum! No. Pero lo lleva... Eres rey las 24 horas del día, pues eres periodista las 24 horas del día. Sí que hay una cosa muy importante, que ya que lo preguntas sí te lo digo. A la hora de conciliar la vida familiar con la vida laboral. Yo conozco a muchos periodistas que dice es que es imposible, es muy complicado. Y yo aquí sí que agradezco el tener... Mi mujer pues sí que me conoce hace ya muchos años y sabe cómo es esta profesión. Ella no es periodista, pero sabe cómo es esto. Y el hecho de que, te comprenda, entienda, le guste también desde fuera, porque ella no tiene nada que ver, ya digo, pues eso hace mucho, ¿no? Pero sin lugar a dudas es muy complicado, y conozco incluso... Dicen, no, es que los periodistas solamente se pueden relacionar entre ellos, se pueden casar entre ellos, pueden tener... claro, porque uno comprende al otro, ¿no? Pero vamos, hay de todo. Es complicado, pero vamos, se lleva. Es prácticamente imposible. Me imagino que el que se dedique al periodismo deportivo o a lo que llaman el periodismo social tiene una posibilidad abierta para separar la política de esta profesión. Pero el resto del periodismo, tanto informativo como magazine, entretenimiento, en muchas cosas bebemos de las fuentes de la política, de la información que generan. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Hay que tener la mente abierta, ser crítico con todos los partidos, porque si no, terminarás inclinándote hacia uno de ellos. No es difícil. No sé, yo creo que uno desarrolla un esquema de conducta. Yo, para empezar, reivindico que un periodista pueda hacer aflorar su esencia ideológica, pero en el sentido adecuado. O sea, no contamina sus informaciones con lo que a él le gustaría que fuese esa información. O sea, sobre todo vamos otra vez al tópico, que la realidad no te machaque una bonita historia. Pues, evidentemente, a mí o a la persona que trabajamos aquí en el Jaraí se puede tener conceptuado de una manera o de otra. Yo me reniego de esa etiqueta que me puedan colgar, pero en las informaciones que yo elaboro, considero que no está presente y que eso sí que lo he sabido llevar muy bien. En deportes yo creo que es fácil. Yo creo que es fácil porque cuando hablas de deportes hablas de tu equipo, hablas de los futbolistas, hablas de tu estadística, hablas de las sanciones del comité de competición, y yo creo que ahí no hay manera alguna de meter cuña. No hay manera alguna. Hombre, también en prensa deportiva también hay ruedas de prensa que organizan los ayuntamientos, que organizan las diputaciones, la Junta de Comunidades en el caso de Castilla-La Mancha. Pero son ruedas de prensa en las que se habla de deporte y tú puedes criticar o puedes no criticar la gestión deportiva. Pero la gestión deportiva es que no tiene color político por donde cogerla. O es una buena gestión deportiva o es una mala gestión deportiva. Entonces yo creo que en periodismo deportivo lo político pinta poco. Pinta muy poco. Es que los ideales políticos, quiero decir, tú puedes ser de derechas, de izquierdas, de centro. Hombre, la radio, insisto, es el medio del comunicador, ¿no? Y yo creo, lejos de lo que algunos dicen, en fin, y de algunos papanatas, ¿no? Que dicen, información y opinión. Hombre, información y opinión en un periódico, pues probablemente sí, porque lo puedas delimitar, pero cuando tú estás hablando, periodismo hablado, y estás contando algo, es muy difícil separar la información y la opinión. Es más, es el oyente, la mayoría de las veces, quiere también que le dé tu opinión, que se lo cuentes y que se lo cuentes de la manera que él espera a ti escucharte. No obstante, la realidad es la realidad, y aquello dice que la realidad no te estropea un titular, eso no es mentira, quiero decir, yo no creo en la objetividad, es decir, porque la objetividad pura y dura no existe,
porque todo es subjetivo, todo es subjetivo en tanto que es un sujeto quien lo cuenta, es decir, no es lo mismo que, imagínate que aquí en la Plaza de la Merced ahora atropellan a una vieja, pues tú lo contarías de una manera, yo lo contaría de otra manera, ese señor lo contaría de otra manera. No creo tanto en la objetividad como sí en la honestidad. O sea, yo sí que le pido al periodista que sea honesto y que sus prejuicios no interfieran con su misión. Su misión es ser testigo, ser notario, una palabra muy vieja, ser notario de la actualidad. Pues el periodista sigue siendo notario de la actualidad, y la actualidad y la realidad no le puede jorobar, por decirlo finamente, una idea preconcebida o algo que él tuviera como prejuicio. Hay que ser lo más objetivo posible, teniendo en cuenta, insisto, que la objetividad pura y dura no existe, las matemáticas es lo más que se puede aproximar a la objetividad, pero sí insisto que el periodista tiene que ser honesto, y debe de ser honesto. Pues es que no hay un día igual a otro. Entre otras razones porque la agenda no la marco yo, la agenda me la marca, bueno, pues eso, la actualidad, las entrevistas que tienes, si tienes algún viaje. O sea, yo siempre había dicho que yo me había dedicado al periodismo porque odiaba madrugar. Pues resulta que es que madrugo más que nadie. O sea, por ejemplo, tienes un viaje. Resulta que tienes que coger un avión a las 8 de la mañana. Bueno, ya te tienes que levantar a las 6 de la mañana para estar en el aeropuerto a las 7. O sea, entonces, claro, madrugas, o sea, no tienes esos privilegios y un día a día. No hay ningún día igual, pero por ejemplo, bueno, pues, si tengo alguna entrevista o algún reportaje o alguna información o algo que cubrir durante la mañana, bueno, pues me voy directamente a cubrir lo que tenga. Luego me vengo al periódico y bueno, pues ya gestionas un poco la sección, te organizas, lo organizas con el resto del equipo, repartes un poco trabajo, ¿sabes? Bueno, pues tú cubres esto, yo cubro esto, otro, que eso lo solemos hacer a última hora de la tarde, ¿no? Bueno, pues venga, pues para mañana ¿qué hay? Bueno, pues tú esto, tú otro, tú lo otro y demás. Y luego, en los ratos libres que quedan, luego, nosotros al ser un diario económico tenemos también muchas comidas de trabajo. Entonces, bueno, pues la comida de trabajo también solemos tener bastantes. A lo mejor a la semana, pues 3 días tenemos una comida de trabajo. Durante 3 días hay comida de trabajo. Y 2, yo por ejemplo nunca me pongo una comida de trabajo los viernes. Porque los viernes los paso aquí encerrada, porque tenemos que cerrar el fin de semana y demás. Entonces, y luego en los ratos que tienes entre llamada y llamada, porque luego también la gestión de las llamadas, de los emails y demás, ocupa un tiempo brutal. O sea, no os lo podéis imaginar el bombardeo que hay. Antes te mandaban un fax, ahora te mandan emails a todas horas y luego la llamada para confirmarte que lo has recibido, para ver si te interesa. Entonces, bueno, estás todo el día atendiendo el teléfono y demás. Y entonces, en los tiempos muertos, escribes. No es la mejor manera, no es... Yo muchas veces también aprovecho en casa, por la noche, que escribo algún reportaje. Ahora mismo tengo que escribir 2 páginas y luego os lo puedo enseñar. No he avanzado de los 2 primeros párrafos y llevo aquí desde las 9 de la mañana. Pues eso, porque hay 20.000 historias por medio, la maquetación. El trabajo en periodista no es solo lo que escribes, ni lo que lees, lo que llega. Hay un trabajo anterior, que también es muy burocrático, porque a la hora de, por ejemplo, yo tengo que maquetar unas páginas, ¿no? Entonces voy a maquetación, pero resulta que hay 3 compañeros míos de otras secciones por delante, en cola, ¿no? Esperando para maquetar sus páginas y demás. Pues bueno, hay veces que es un poco burocrático y luego los periodistas somos los reyes de perder el tiempo. O sea, vamos aquí... Pero no porque queramos, sino también un poco por ese estilo de vida que hay. Hombre, si no tienes niños y demás, yo, como es mi caso, pues entonces, bueno, tampoco estoy mirando el reloj, que tengo que ir al colegio a recoger a los niños y demás. Hay compañeros que sí, pero si no, sí que perdemos mucho el tiempo. Pues si estás en la redacción, bastante aburrido. Es estar en la mesa. Bueno, en estos 2 años llevo haciendo algún blog que arranca muy temprano. A las 5 menos cuarto me levanto a escribir. Yo estudié periodismo para no madrugar. Llevo unos meses haciendo esto y coloco una revista de prensa a las 8 de la mañana y luego vengo aquí pues para hablar con otros blogueros del periódico y demás.
Cuando vas de viaje pues, es mucho más interesante y tu día a día es lo que marca la actualidad. Pues bueno, muy relajadita, una cosa muy, muy sencillita, porque yo me levanto, la verdad es que no me levanto muy temprano, yo tengo que estar en la radio a partir de las 10 de la mañana, a mí me va mucho más lo del trabajo nocturno. Entonces yo a las 10 de la mañana llego, grabo los espacios que tenga ese día que grabar y los que tengan que ser en directo pues simplemente me los preparo, me documento un poquito, preparo si hace falta alguna música, alguna sintonía para el programa. A las 12:30 empezamos el programa hasta las 2 menos cuarto. A las 2 menos cuarto me convierto en técnico de control para hacer el control de informativos hasta las 2:30 aproximadamente para dejar ya liquidada también lo que es la información para el regional. Me voy a comer y en torno a las 5:30 de la tarde vuelvo a la radio para preparar contenidos para el día siguiente y meter también la publicidad. Somos una emisora muy pequeña y aquí hacemos un poco de todo. Entonces yo me encargo, si puedo, en el mantenimiento de ordenadores, de incluso otros equipos, mobiliario, me encargo un poquito de todo. Bueno, me suelo levantar a las 5 o 6 de la mañana, pues, como los frailes, hago maitines, quiero decir, escucho la radio, hago un barrido por todo el dial. Luego, como buen padre de familia, llevamos a los niños al cole, conciliación laboral familiar. Y a la radio solemos llegar a las 9:30, pero vamos, a la radio ya venimos un poco con la onda puesta de todo lo que se cocina ese día, ¿no? Porque también en casa a través de internet tal, bueno, pues tienes previsiones. Al llegar a la radio lo que haces primero te reúnes un poco con el equipo, con la gente de informativos, con la gente de programas y distribuyes el trabajo. Y después hoy nos interesa esto, distribuimos, pues informativos vamos a ir por aquí, programas vamos a ir por aquí, ponemos en común y ya a partir de ese momento, ese probablemente es el momento clave del día, pues empezamos a trabajar. A expensas de que pueda surgir la noticia, evidentemente, en cualquier momento del día. Te pones a trabajar, a las 12:30 pues llega por lo que merece la pena seguir en esto, que es que se abre el micrófono, se abre la luz roja y la maravilla de la radio, que tú hablas y hay personas que te escuchan, que al fin y al cabo la radio es eso. A hablar le puedes dar muchas vueltas, pero al final hay uno que hable y los demás escuchan. O varios que hablan y los demás escuchan. De 12:30 a 2 hacemos el Toledo La Onda, después el regional, hacemos también lo de la sinergia, porque al tiempo que somos periodistas somos también técnicos, con control de sonido. Luego comemos rápido, recogemos los niños del cole, vamos a casa y volvemos por la tarde a preparar el regional, gente de Castilla-La Mancha, que sale por toda la región, con colaboradores de diferentes puntos, diferentes partes. Igual el regional va más estructurado, va más rodado, hay una parte informativa final. La parte de magazine, bueno, pues también lleva bastante rodaje, hay bastantes secciones, colaboradores, bueno, pues también hay un trabajo de zapa a lo largo de todo el día, hablar por el teléfono, que pasa que eres un ministro, pero no es que seas un ministro, es que hablas con 40 porque tienes que coordinar a muchas personas, ¿no? Y luego ya a las 8:30 ya bandera blanca. Bueno, también estamos pendientes de la continuidad, de la publicidad también, que es lo más importante, sin lugar a dudas que salga bien, que esté contentos los clientes, que salga su cuña, que eso es muy importante. Y ya a las 8:30 por ahí, ya bandera blanca y a casa. Pues ahora es muy complicado con internet, pero hay 2 turnos, gente que viene por la mañana hasta el mediodía, que sobre todo alimenta la web y pone en marcha un poco lo que podrá ser el periódico de papel, y otro turno que viene a partir de las 3, que sigue alimentando la web, pero ya tiene que pensar en el papel. Pues con prisas. La radio siempre son prisas, siempre se hace todo muy rápido. El primer director, yo no sé qué es lo que hará Javier González Ferrari cuando llega por la mañana. Yo te digo que cada uno adaptamos nuestro horario a las necesidades de nuestro trabajo, a la actualidad que tenemos que manejar, porque dentro de la actualidad hay muchas actualidades, y el trabajo es que se va coordinando sobre la marcha. Tienes mucho trabajo en solitario, pero tienes mucho trabajo en equipo y tienes que amoldarte a lo uno y a lo otro. Yo participo, llevo el programa de la comarca de Valdepeñas, pero participo también en el regional y participo en algunos nacionales, todos los que llevan el sello En Marcha. Y lo hacemos en un conjunto de amigos, pues ya somos casi familia. Y bueno, son dinámicas muy distintas de trabajo, pero esto, contarlo detenidamente, me podría llevar años. Pues como ya os habrán enseñado, pues en este oficio no hay rutina, la rutina no existe, o existe muy poco. Yo no divido mi tiempo laboral en días sino semanas.
por razones obvias de que publicamos una vez a la semana, aunque la dedicación al periodismo digital pues también me está haciendo valer un poco mis hábitos, ¿no? Pues básicamente dos días, 2 jornadas para seleccionar e ir dando forma a contenidos, un día más para estructurar el medio, para estructurar el periódico, para distribuir contenidos y 2 días más, digamos, hasta completar 6, donde se lleva a cabo ese proceso final de matizar, de completar y de cerrar. Bueno, pues un día de trabajo depende del día de la semana, depende un lunes, un martes o un miércoles. Por ejemplo, un viernes, que son los días un poco más intensos de trabajo, pues nos presentamos aquí sobre las 10 de la mañana. Normalmente el jueves por la tarde ya hemos dejado algo preparado del programa del Ser Deportivos Toledo, que en este caso es el que dirijo yo. Lo dejamos preparado un poco el jueves ya por la tarde. Venimos por aquí, hacemos una ojeada a todo lo que se publica en prensa, a todo lo que sale en internet, actualizamos nuestro Twitter, actualizamos nuestro Facebook, súper importante. Y a partir de ahí, pues poco tiempo más te queda para ir. Por ejemplo, nosotros vamos al entrenamiento del Toledo. Todos los viernes habla el entrenador del Toledo. Vamos, vemos un ratito de entrenamiento, no entero, porque no podemos perder 2 horas en un entrenamiento tomando el sol en un campo de fútbol. Estamos ahí un ratito, cogemos las declaraciones, hacemos la previa. En hora 14 siempre avanzamos un poquito los contenidos del programa del Ser Deportivos Toledo. Luego hacemos el Ser Deportivos, intentamos ir lo más rápido posible porque siempre queremos que se hable de todos, de la segunda B, de la tercera, de la preferente, que no se queden otros deportes fuera. Y una vez que a las 4 de la tarde ha terminado el programa, pues a partir de ahí ya empieza nuestro fin de semana. Ahí ya empieza un poco todo lo que es la espera para los partidos del fin de semana, que es donde volvemos otra vez a trabajar. O sea, yo no me he acostumbrado a encontrarme a alguien leyendo un artículo mío, o sea, ni nada. Yo digo, ¿por qué lo leerá? O sea, no, eso no me he acostumbrado, ¿sabes? Además de eso que dices, bueno, a ver si acaba, a ver si acaba. ¿Sabes? No. O cuando te llama alguien y te dice, me ha gustado lo que has escrito, a mí me da pudor. Sí, porque dices, bueno, no sé. No, pero bueno, es una responsabilidad, pero sí. Siempre impone pensar que hay un número elevado de gente. Después también decepciona ser el periódico generalista más importante de España y no de Estados Unidos, por ejemplo. El New York Times tiene la capacidad de influir en la Casa Blanca. Nosotros solo tenemos la capacidad de influir un poco en la Moncloa, que es poca cosa comparado con la Casa Blanca. No. Vértigo, ¿por qué? Por eso elegí la radio. Mucha gente no te pone cara. También tengo que decir que hay gente que no he visto en mi vida y que me reconoce sin abrir la boca, que no sé cómo lo consiguen. Me imagino que a través de internet pues se puede conseguir todo, pero Vértigo no. Además, lo más grato de este trabajo es que la gente te da mucho cariño. También hay críticas, pero bueno, eso se lleva en el sueldo. A mí lo que me da vértigo, de vez en cuando, y hoy es uno de esos días, cuando sabes que has publicado una información que te va a granjear un enemigo de por vida, te da vértigo el podértelo encontrar. Pero vamos, valga el comentario como chascarrillo, o sea, cada cual se responsabiliza del momento en que firma una información. No sientes vértigo porque no lo piensas tampoco. Sientes más vértigo cuando te ponen verde en un foro. Entonces sí sientes más vértigo, pero no porque estás en el micrófono, estás pendiente del reloj, estás pendiente de lo que estás leyendo, estás pendiente de la cuña siguiente que va a saltar, el corte siguiente que va a saltar, y no piensas que hay un montón de gente. A lo mejor te pone más nervioso escuchar que te está escuchando tu familiar o tu hermano o algo, te pone más nervioso eso que te estén escuchando 20.000. De todas maneras, los datos del IGM a nivel local tampoco deberíamos dejarnos llevar mucho por ellos. Que te salga un EGM de 20.000 oyentes o que te salga un EGM de 0, que puede pasar, eso significa que ha habido muy poca muestra, muy poco muestreo. Hay gente que siempre escucha, desde el programa más humilde, más modesto, hasta el programa más potente y con más número de colaboradores. Hombre, me sorprende, quiero decir, lo bueno de esto es que no debes perder nunca la referencia y la perspectiva, es decir, el periodista debe saber que es, como todo, un personaje público y que aquello que hace, que dice, que escribe, efectivamente, además su sentido es que tenga cierta repercusión, porque si tú puedes, como decía, puedes escribir a lo mejor el mejor poema del mundo, el mejor libro del mundo, pues si lo metes en un cajón,
pues no vale para nada. Lo tendrás que publicar, ¿no? Pues el periodista igual, el periodista, su misión es una misión social, ¿no? Dentro de la sociedad, con lo cual, evidentemente, tener un micrófono abierto y a tu disposición es mucha responsabilidad. Por eso yo creo que la clave también está en el hecho de no perder nunca de vista, no perderle el respeto al micrófono y saber lo que tienes que hacer, tienes que decir, cómo hacerlo, cómo decirlo, y que la familiaridad, que es muy importante, yo creo que la cercanía además que da la radio no la da ningún otro medio, pero que esa nunca te lleve tampoco a perderle el respeto al oyente. Además el oyente se da cuenta enseguida si alguien le pierde el respeto. El oyente es inteligentísimo, cuesta mucho hacer un oyente y lo puedes perder enseguida, en medio minuto. Por eso al micrófono siempre hay que tenerle mucho respeto, muchísimo. Sí, y a todas horas. O sea, me gustaría ser mucho más organizada, pues eso, me gustaría tener más tiempo para hacer las cosas de otra manera. Sí, pero bueno, vamos a ver, lo vas cambiando en la medida que puedes. Tampoco sirve de nada lamentarte, ¿no? Sino, bueno, pues intentas cada día hacerlo lo mejor posible. Y bueno, yo creo que todavía no se hacen las cosas bien, pero bueno, poco a poco. Pues todo. Por ejemplo, yo creo que con los medios tecnológicos que hay no hace falta que estemos en la redacción, podríamos trabajar desde casa. ¿Qué cambiaría de mi trabajo? Cambiaría muchas cosas. Cambiaría lo primero el intrusismo. Eso de que haya gente que no tiene la carrera, ni siquiera los conocimientos básicos y principios básicos, y están en la tele dándonos mal nombre, mala fama, metiéndose en la vida privada de los demás, incluso removiendo tumbas para tener una miseria de la que comer, es terrible. Yo lo sacaría a patadas de la profesión. Cambiaría el trato que se nos da a los periodistas. Cambiaría también los sueldos, por supuesto. Y estoy en la Asociación de Periodistas de Ciudad Real. Estamos trabajando mucho para conseguir un colegio de periodistas. Eso es uno de los mayores cambios que hay que conseguir en esta profesión. Obviamente yo lo único que cambiaría en lo que es mi trabajo, lo que yo vivo aquí cada día, es el momento tan tremendo. Estamos en las antípodas de conforme estábamos. Yo no digo en tiempos de cabalgar sobre la cresta de la ola, del ladrillo del año 2002, 2003, 2004, donde estuviese ganabas dinero. Hablo de los años 90 y tantos, donde no había tanta efervescencia económica y en el periodismo se vivía bien. Nunca ha sido una actividad desde el punto de vista lucrativa, ha sido una actividad profesional. Yo esto lo entiendo como un despacho profesional donde trabajamos gente a cambio de un sueldo. Vives, comes, te vistes, mantienes una casa, pero no especulas, no puedes. Bastante tienes con acabar el mes jus en gastos e ingresos, que es lo que hoy por hoy estamos obteniendo la mayoría, pues sobre todo cuando cada 2 por 3 nos vestimos figuradamente de luto, porque asistimos a los casos de algún medio compañero. ¿Qué cambiaría de la profesión en general? ¿Qué cambiaría? Posiblemente me gustaría que hubiera como más unión. El periodismo es muy distinto, como decía antes, dependiendo si es radio, tele, pero no hay nada que nos una a todos a la hora de defender un poco, no nuestros derechos, porque ya cada uno defiende sus derechos en su empresa, dependiendo de las circunstancias en las que esté, pero sí defender el periodismo. Defender el periodismo, creo que las asociaciones, etcétera, que hay ahora mismo, no llegan a aglutinarlo todo y no hay ahí un ente fuerte que represente a todo el periodismo. Ahora mismo las condiciones, yo me considero un privilegiado, pero las condiciones nos las cuentan todos. No hay, mucha gente tiene que doblar trabajos, tiene que trabajar en varios medios de comunicación a la vez para poder llegar a un sueldo un poquito más digno y bueno, y cantidad de compañeros de periodismo que se están quedando en el paro. Me gustaría que tuviera más peso, más respeto y más peso la profesión. Hombre, de mi quehacer diario, ¿qué cambiaría a lo mejor? Me gustaría tener, pero vamos, eso tampoco es una excusa bastante, a lo mejor más medios, es decir, poder estar más en la calle, quizás no más medios, poder estar más en la calle. Eso sí que, aunque la radio solo salva también el teléfono, que fíjate, ya ha pasado tiempo, y el teléfono sigue siendo la leche para la radio, es decir, el teléfono te permite entrar en contacto directo con el oyente, que el oyente entre al programa, te haga entre comillas el programa, es decir, te participe, te moldee también, que la calle entre de lleno a la radio, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Hombre,
nos estamos acostumbrando, ¿no? Yo no lo diría en pasado, porque estamos todavía en ese trance de que convivir con las dos herramientas, ¿no? Con los dos soportes. Yo siempre digo lo mismo. Yo cuando empecé a trabajar, yo escribía en una máquina de escribir. Ahora tenemos a los ordenadores y demás. Y los soportes, el soporte es lo único que ha cambiado. La historia que tú tienes que contar y la noticia no cambia. Porque sea en la web, no te tendrás que adaptar al formato. Pero yo, por ejemplo, podría escribir una historia y veremos en la esfera del reloj. Si mañana nos llegan y nos dicen, no, es que ahora las noticias van a salir en la esfera del reloj. Bueno, pues fenomenal. Entonces tendrán que ser más cortas, te tienes que adaptar, pero la esencia del periodista no cambia. Y luego, como modelo de negocio, sí que estamos en un periodo de transición, porque todavía está por ver que el negocio en Internet sea rentable. O sea, y yo me niego a creer y a pensar que el papel está muerto. No. Pueden convivir. O sea, el Internet es mucho más para temas puntuales y más, pero un gran reportaje, o sea, nuestra atención, y eso está demostrado, nuestro nivel de atención de lectura en una pantalla de ordenador disminuye. Entonces, bueno, pues a lo mejor como herramienta para informarte en un primer momento sí está bien, pero luego si quieres leer algo más desarrollado y demás, también lo puedes leer en papel, y yo creo que los dos soportes son complementarios. Yo no soy de las que digo que el papel está muerto, o sea, no, es imposible. Entre otras cosas porque, como tampoco estaba la radio en los años 60, con la llegada de la televisión, se decía que la radio estaba muerta. Pues no. Todo puede convivir. Ahora, si nos empeñamos nosotros en matar cosas, efectivamente lo matamos. Gracias a Internet se han mejorado muchísimo las comunicaciones. Por ejemplo, ahora en Siria, las comunicaciones son prácticamente imposibles, pero por satélite se puede enviar crónicas. El problema del satélite es que te fichan, como ha pasado a Mary Colvin, que localizaron el satélite donde transmitía y bombardearon la casa. Mataron a Mary Colvin y a Amy. Pero ahora mismo tú puedes mandar por un clic, va una crónica muy rápida, mientras que antes costaba igual en Sarajevo estar 2 o 3 horas en la casa de la agencia France Press o Reuters esperando que ellos te permitieran engancharte y transmitir. Y antes, Manuel Goyeneche, por ejemplo, tenía que caminar días para conseguir un telex donde poder mandar la crónica. Ahora Internet te facilita eso. Internet también lo que te facilita es la documentación. Tienes una especie de biblioteca universal de Borges en Google que puedes consultar todo lo que tú quieras. Las televisiones satélite, por ejemplo, tienes acceso a Al Jazeera en inglés, que en sitios como Afganistán pues siempre son complementarias. Lo malo es que Internet hace que tus jefes vean también Al Jazeera y se crean que se lo saben todo. Y mientras que antes nadie te preguntaba si no llamabas 3 días si lo que mandabas estaba bien, ahora en la retaguardia todo el mundo tiene opinión de lo que es importante. Y eso te hace que todos más o menos acaben haciendo lo mismo. Y yo creo que un periódico tiene que apostar por sus propias historias. Y otra desventaja es Twitter, que a mí me parece un instrumento fantástico, pero no es la panacea. Y hay gente que lo interpreta como una agencia o como la panacea. Pues Twitter es un instrumento en el que todo lo que se coloca ahí no está comprobado, excepto si es del BBC, si es del Guardian, del País o de otros periódicos, Le Monde, pues tienes un poco la seguridad de ese medio, de la publicidad de ese medio. Pero también ahora con las primaveras árabes hay mucha gente que está suministrando información y vídeos que no tienes ninguna garantía que eso sea cierto. Entonces tienes que establecer otras confianzas y barajarlas de nuevo. Hace años, si tú vas a un bar y oyes a un policía decir que ha matado a un tío y que lo ha troceado y lo ha metido en su casa, tú no sales corriendo al periódico a escribirlo, tienes que comprobarlo. Pues con Twitter pasa exactamente lo mismo. Entonces aquí la gente restituía con una gran alegría. No hace mucho salió la noticia de que había muerto Manuel Goyeneche. Hay gente que restituyó esa noticia. Y bueno, un viejo como Enrique Meneses, uno de los grandes periodistas del país, pues hizo lo esencial, que fue llamar a casa de Manuel Goyeneche y preguntar a Manuel Goyeneche si estaba muerto. Manuel Goyeneche le dijo que no estaba muerto, entonces la noticia era falsa. Ahora todo está informatizado, ahora todo es mucho más ágil y sencillo. Tú ten en cuenta que no estamos hablando de tampoco una barbaridad, hace 15-20 años la gente aquí metía la publicidad desde el Revox, bobinas de cintas de bobina abierta,
y tenías que tener a una persona 24 horas al día en la radio para ir metiendo las cuñas. Además eran cintas de muy cortita duración. Ahora todo eso está informatizado. Ha cambiado mucho, lo ha hecho más ágil y más rápido en el tratamiento del sonido. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Tú una tarde te pones a actualizar tu Twitter y se te pueden ocurrir 3 o 4 cosas para el programa del día siguiente. Es una manera de ganar tiempo. Twitter sobre todo es una manera de estar en contacto con tus fuentes, tanto en público como en privado. Es una fuente que te permite encontrar cosas oficiales y cosas extraoficiales, y sobre todo, pues tú te metes en un Twitter de un club, por ejemplo, y a lo mejor ya no tienes que hacer la llamada al masajista de turno, oye, ¿quién está lesionado para este partido? No, en Twitter, vistazo rápido, incluso en el timeline se te va cargando todo, y es una herramienta, lo decía el otro día mi compañera Cristina López Huerta de Informativo. Yo he aprendido hace poco lo de Twitter, me enseñó ella, entre otros compañeros, y lo utilizan como una gran agencia de noticias, el Twitter. Bueno, yo tengo una opinión muy personal. Hay una entrevista que yo recomendaría que la vieres, que es de Pedro, me sale Zuazo, pero no, Pedro de Alzaga a David Simon. David Simon es el guionista de la serie The Wire. En esa entrevista, Simon da todas las respuestas inteligentes que se pueden dar sobre esto. Los periódicos, yo creo que nos hemos equivocado con Internet. Al principio se ha despreciado Internet y luego nos hemos lanzado los brazos a Internet. Pero no le ha pasado solo al país, le ha pasado a todos, al New York Times, a Le Monde, al Guardian. Bueno, hay periódicos que están más o menos protegidos en sus errores, como el Guardian o el Christian Science Monitor, porque detrás están fundaciones. O sea, si pierden dinero o no, no importa. De todas formas, el Guardian está perdiendo mucho dinero, veremos hasta cuándo no importa. Entonces, ahora mismo el problema es, el negocio de los periódicos de papel sigue estando en el papel. Pero, evidentemente, no el futuro, sino ya es Internet. Entonces, si tú mudas todo a Internet, te cargas tu edición de papel, pero en Internet no está el dinero todavía. Va a estar, pero no está todavía. Entonces, hay muchas pruebas que se están haciendo. El New York Times hace unos meses hizo la prueba de cobrar los contenidos. Es decir, tú tienes acceso libre a 20 clics al mes. A partir de ahí tienes que pagar, la cantidad es mínima. El Financial Times, por ejemplo, es un periódico que está cerrado completamente. Tienes un acceso a 5 artículos diarios en una opción al mes, una opción de free, ¿no? Luego tienes que pagar. En cambio, por ejemplo, ha aumentado la publicidad y los ingresos del Financial Times por Internet muchísimo, porque es un producto nicho que la gente que sabe de economía, la gente que está en la Unión Europea, todo ese entramado que decide, los Merkel y demás, pues tienen que leerse todos los días el Financial Times. Y los periódicos más generalistas como El País o el New York Times tienen ese problema, no es tan necesario como un periódico nicho. Entonces, El País ahora ha sacado de la web productos que regalaba como Babelia, EPS, y estos pasan a Kiosco y Más, que es la herramienta por la que se cobra. El Mundo hace 2 periódicos, el periódico que cobra en Internet, que es Orbit, y el otro, pero Orbit, aunque el Mundo exagera mucho las cifras, creo que son 30.000 suscriptores, y debe ser la mitad, la real, pero bueno. Entonces tú no puedes sostenerte con 15.000 lectores. Entonces, por lo que ingresa el País en publicidad en la web, pues tendría que despedir posiblemente al 80% de la redacción. Pero dentro de 2 o 3 años puede ser completamente al revés, que todos los ingresos sean por web. ¿Qué va a pasar con el papel? Pues se ha dicho mucho que va a desaparecer. Una de las reinas de Internet, como es Arianna Huffington, con el Huffington Post, dice hace meses que no va a desaparecer el papel. Christian Science Monitor es un modelo muy interesante porque ha quitado el papel toda la semana, sale solo en web, y el fin de semana saca una edición de papel. No sé qué tal le va, pero bueno, es una fundación. Politico.com, que es un producto de Internet, tiene 3 ediciones de papel a la semana gratis, son gratuitos. Pero claro, también tiene los grandísimos periodistas, sacan muy buena información política de Estados Unidos. Todos los que son políticos, asesores y tal, y primos de los políticos y de los asesores, tienen que leerse político. Entonces ese gratuito se agota y la publicidad es carísima. Entonces, lo que tienes que hacer es procurar ser imprescindible. Y hay dudas sobre cómo actuar. Por ejemplo, el otro día nosotros dimos una serie de Jonathan Little en Siria, 5 artículos. Esos tienes que colocarlos en la web por la mañana y al día siguiente sacarlos en papel. Yo pienso que no, pero otra gente piensa que sí. Que si tú te lo guardas,
pierdes ese artículo. Si lo das primero en papel y luego en la web, pierdes. ¿Quién tiene razón? No se sabe. Estamos en un periodo muy confuso, muy bueno, muy creativo, en el que todo el mundo está cometiendo errores y bueno, según vas viendo los aciertos tuyos o los otros, pues todo el mundo lo vamos copiando. El país se cerró hace muchos años y fue un error. Perdimos muchas visitas en internet y de hecho luego estuvimos detrás del mundo muchos años, ahora estamos delante otra vez. Pero esto es como una carrera de Fórmula 1. Empiezan a caer unas botas, hay que cambiar las ruedas. El primero que la cambie, si se equivoca, la caga, se sale de la carretera. Y si tardas mucho en cambiarlas, la cagas también. Y después hay escuderías que juegan para terminar entre los 10 primeros y hay escuderías que juegan por el campeonato del mundo. Entonces periódicos como El País, New York Times, Le Monde, Guardian, deben tener mucho cuidado. Entonces todos son muy prudentes. Pues nos obliga a hacer el triple de trabajo para conseguir la mitad de resultados. Gráficamente lo explicaríamos así. Los medios audiovisuales, algunos, hablo de emisoras de radio, están gestionándose muy bien, con recursos humanos, con un esquema de recursos humanos súper básico. Hay otros que no están soportando el envite tan gordo demasiado bien y bueno, estamos un poco... la nota testimonial considero que somos nosotros, porque yo observo un poco el escenario mediático de la provincia y somos casi el verso muerto, no te encuentras en nada como nosotros, y lo había. No, yo creo que bueno, desapareció público, se queda en la web, pero yo creo que es un juego, mientras que saquen todo de Wikileaks. Y luego cerrarán también, pues no tiene ningún sentido. Si no hay un modelo de negocio para el papel, no lo puede haber para internet. Bueno, una voz de izquierdas, pero el problema de la voz de izquierdas es primero los dueños de esa voz que iban de trotskistas que eran capitalistas salvajes. Y después el periódico ha ido cambiando tanto director que ha ido perdiendo su perfil. O sea, tampoco ha seguido a defender el perfil inicial. Me recuerda mucho el caso del Sol. Un periódico imaginativo, con un diseño completamente distinto, donde a los 3 meses se carga el director y ponen a otro. Y yo creo que la izquierda tiene una crisis importante, pero no de ahora, hace mucho tiempo, desde la caída del muro de Berlín, entra en una confusión. El famoso telón de acero ocultaba una serie de dictaduras que son evidentes ahora, tan graves o tan terribles como las de derechas, y bueno, la izquierda no ha sabido armarse ideológicamente. Izquierda Unida, que puede ser un referente, sigue con el empanamiento que parece que Cayo Lara se dio un golpe de la cabeza estando en un campamento con Ceausescu y le ha despertado ahora y sigue hablando de Ceausescu. Aquí hay una ecología, hay dos modelos de capitalismo, nadie discute que el capitalismo es lo más interesante, pero hay muchos modelos de todo. Y el PSOE, ¿cómo va a defender el PSOE si es parte del problema? El PSOE no es partido de izquierda hace muchísimo tiempo. Ahora lo vas a ver en Andalucía, va a ganar el PP por mayoría absoluta y va a salir una panda de inútiles, de gente que ha estado robando durante no sé cuánto tiempo, para que van a entrar otros que van a robar también. Entonces, bueno, el problema es la ciudadanía. La ciudadanía no son ciudadanos, sino que son consumidores. Los beneficios y los perjuicios que tiene que un partido político pueda tener cierta influencia en un grupo de comunicación tan importante como fue Prisa, pues se traducen en esto. Mientras el Partido Socialista estaba gobernando, Prisa gozaba de una buena posición. Posteriormente La Sexta, que también encontró una buena conexión con José Luis Rodríguez Zapatero. Pero en el momento que la crisis económica se va acentuando, pues ellos también lo sufren. Y al desaparecer completamente ese apoyo que tienen, ese sustento con el gobierno socialista, pues ha hecho mella en ellos. Veo la crisis de un negocio. Esté donde esté, también lo hay en la derecha, También en la derecha mediática también hay crisis. Como suenan los medios que parecen que van peor los de la izquierda, o Público, La Sexta... Sí, no exactamente, pero no sé, no quiero mencionar por no herir susceptibilidades, pero tienes ahí a Vocento que... En fin, sí, tampoco. Lo que ocurre es que, no sé, posiblemente en los ámbitos de la derecha, digamos, económica, cuando hay, digamos, un medio de comunicación que es emblema, que es emblemático, quizás que en ese círculo sea más fácil atraer apoyos que no en el
contrario, donde el cainismo económico pues es más, está más arraigado, ¿no? Y creo que la izquierda en ese sentido es más cañita y vive más que de prosperar cada cual por sí mismo, pues del fracaso del que está al lado. Es lo que está pasando en muchos órdenes de la vida y de la economía y de la empresa, que las empresas cada vez se sostienen menos, que las empresas cada vez obtienen menos ingresos vía publicidad, y no sé si tiene que ver que sean medios un poco más cercanos a la izquierda o más cercanos a la derecha. Seguramente haya algún medio de derecha que también haya tenido que cerrar. Yo creo que es producto de la lógica de empresa y de la lógica económica que está sucediendo más que de las ideas, ¿no? La crisis de los medios de comunicación es de izquierda, de derecha, de todos lados. Quiero decir que yo no creo que los de izquierdas estén mal por ser de izquierdas y los de derecha estén bien por ser de derechas. Hay medios que están bien gestionados, que son rentables, y otros medios que no están tan bien gestionados o no están rentables. Público fue un periódico que efectivamente tenía un sector probablemente de izquierdas, más de izquierdas que El País, pero Público nació al amparo del zapaterismo. Quiero decir, tenía su ser y su sentido en tanto que Zapatero estuvo en la Moncloa, porque Zapatero, siendo del Partido Socialista, no supo articular bien el apoyo de Prisa. Era un verso suelto, ¿no? Que es rara avis, ¿no? Pero no contó nunca con el apoyo decidido de Prisa, no es como Rubalcaba, como González, que son sí que tienen una correa de conexión importante con el grupo Prisa. Entonces Zapatero necesitaba montar su propio grupo a su imagen y semejanza. Una vez que Zapatero no está en la presidencia del gobierno, Público, y sobre todo en la crisis en la que estamos, donde el papel cada vez cuesta más, donde cada vez hay más gente que tiene tablet, que lee el periódico por internet. Público, hombre, ha desaparecido la edición impresa, pero Público tiene edición digital. Yo no creo que la crisis se cebe más con medios de izquierda que con medios de derechas. Insisto, hay medios que están bien gestionados, que son rentables, que son atractivos, que son interesantes, y otros que no. La prensa en la que siempre trabajo. ¿Por qué? Pues porque le debo mucho. Y el otro día que tuve que dar un discurso de ser una entrega de un premio y demás, yo le he dado muchas horas, mucho trabajo y demás, pero también me ha dado mucho, con lo cual estamos en paz. O sea, eso es importante para mí. Y la prensa, yo tengo mucho cariño, yo necesito yo cuando llego a casa, yo me llevo los periódicos a casa siempre. Entonces, bueno, pues las cosas que me interesan las leo en casa, las detenidamente, y los fines de semana para mí no hay mayor placer que leer la prensa. O sea, de esos momentos con una cerveza, con una terraza, no sé qué, hay cualquier momento. Y los otros medios probablemente pues los considero importantísimos, igual al mismo nivel, lo que pasa es que no les tengo tanto aprecio pues porque no he trabajado en ellos. Pero sí, la prensa. A mí me encanta mancharme las manos con la tinta. Reconozco que es fantástico, un buen reportaje en televisión es imbatible, por muy bien que escribas, un buen reportaje es imbatible, pero tampoco me gusta salir en la tele. No sé, yo me quedaría donde estoy, pero con mucho más libertad de la que tenemos, porque la crisis económica afecta a todos los periódicos, incluso a la televisión española, en los movimientos. Hay muchos reportajes buenos que no se pueden hacer. Baleares y en el interior de la Comunidad Valenciana. Prefiero la radio, es que me da lo mismo. Nacional, regional, local, en lo último, en lo que tienes que pensar cuando estás hablando, es si me están oyendo solo en la comarca de Valdepeñas, solo en Castilla-La Mancha o solo en toda España. Es lo último que tienes que pensar. Si estás seguro de lo que dices, lo dices apoyándote en fuentes, teniendo claro que la información que das es fidedigna, no hay que temer nada. A alguien le puede sentar mal algo de lo que digas, pero si vas con la verdad por delante es su problema, no el tuyo. Prefiero la radio y prefiero la prensa. Me gustaría hacer prensa escrita, por aquello de que llevo muchos años corriendo mirando un reloj y mirando que me queda un minuto para empezar, que me quedan 30 segundos para empezar y todavía no tengo la publicidad, que no me imprime el guión y me quedan 30 segundos para empezar. Me gustaría probar, pero bueno, estoy súper contento en radio, pero me gustaría hacer prensa escrita y todo lo relacionado con redes sociales y la prensa escrita, que creo que también está multiplicando por 2 el poderío de la prensa escrita. Radio, lo tengo clarísimo. Bueno, pues ahora mismo el fin de la crisis económica. Sí, porque estamos hartos y demás, pero creo que va a tardar, en que la podamos escribir. Que España crece, no sé, que ya vuelve a crecer al 3%, que es cuando se empiezan a crear puestos de trabajo.
Pues mira, yo soy de recetas básicas, no hay grandes consejos. O sea, sobre todo tener curiosidad por todo, cuestionarte todo, incluso lo que acabas de escribir, incluso cuando haces una entrevista, darle la vuelta a todo. Si tú no lo tienes claro, preguntar, preguntar y preguntar. Y luego, como estilo para escribir, lo más sencillo posible. O sea, no eres mejor periodista por palabras, frases rebuscadas, incomprensibles. No, lo más sencillo. Frases cortas, ir al grano y demás. Y leer mucho. O sea, leer constantemente. Eso marca la diferencia. Yo me fijo mucho en... Pues parece una tontería, ¿eh? Me fijo mucho en quién se lleva un periódico siempre debajo del brazo. Los periodistas, no la gente de la calle, no, los periodistas. ¿Quién coge el periódico? ¿Quién lo lee? ¿Quién no? Son hábitos y son rutinas, pero es bueno cogerlos, porque eso es lo que luego te va a mantener, y pues eso, pues medios, periódicos internacionales, mirar lo que hace tu competencia. O sea, tener esa curiosidad porque tu trabajo esté siempre bien hecho, el que sea, y me da igual que sea un breve, que sea un reportaje a doble página. Pues que sigan, como decía yo, sigue tu ilusión, tu sueño, pero ten preparado otro por si acaso. Que aprovechen estos años. Son los últimos años de auténtica tranquilidad que van a tener, a pesar de los exámenes y demás. Yo recuerdo que cuando salí por fin al mercado laboral, salvo pequeños periodos de paro, la verdad es que no me detuve un momento, con lo cual aprovecharlo muy bien porque esto no se repite. Bueno, me remonto a una de las respuestas. El que esté... Yo no sé cuánta gente vaya a ver esto. Yo tengo alguna constancia de gente que se ha ido a estudiar periodismo porque no le daba la nota para estudiar no sé qué. Lo que es tanto decir que está estudiando periodismo porque no tiene otra cosa mejor que hacer. O sea, cubre una etapa de su vida que es la de la universidad, sea lo que sea. Eso, desde mi punto de vista, no vale para un oficio que para mí tiene mucho más de oficio que de carrera, evidentemente una carrera universitaria pero es más un oficio que una profesión y por tanto vocacional. Bueno, pues que sigan creyendo en esta profesión. No es el mejor momento para el periodismo, pero tampoco es el mejor momento para los constructores, para la automoción. No es el mejor momento en ningún orden del profesionalismo. Pero vamos, que el periodismo yo creo que lo que va a hacer es ir para arriba en cuanto que la situación económica mejore, y sobre todo me gustaría que a partir de ahora, cuando la situación económica mejore sobre todo, el periodismo vaya hacia arriba, pero también vaya hacia los lados, ¿no? Y que haya un periodismo más de calidad y menos dependiente de factores económicos, de bancos, etc. Y de eso vais a ser protagonistas todos vosotros. Nosotros ya estamos viviendo un periodismo que ha estado en su mejor momento y ahora económicamente está a lo mejor menos valorado, pero vosotros seguramente vayáis a vivir otra explosión del periodismo de aquí a pocos años. Así que ánimo y a formarse todo el mundo, y sobre todo lo de las redes sociales y lo de aprender inglés no me lo dejéis. Hijos de mi vida, ¿dónde os habéis metido? No sabéis lo que hacéis. Dejarlo todo y salir corriendo. No, por Dios, ni mucho menos. Ni mucho menos. Yo diría una cosa. Porque ahora que soy padre, dice, cuando seas padre comerás trigo, jamón o huevo, no me acuerdo cómo es el dicho. Pero ahora que soy padre y que tengo hijos, dice, oye, si tu hijo te dice que es periodista, te le meto 2 hostias. No, pero tampoco es eso. Tampoco es eso. Yo solamente digo una cosa, que hay que luchar en la vida por lo que uno cree. Si uno cree que es periodista, que vale para esto, que su vocación es esta, adelante con los faroles y a muerte. No os vais a hacer ricos, porque no os vais a hacer ricos. Esta profesión no te hace rico. Se hacen ricos 4 los de arriba, que ganan dinero y muy legítimamente, porque para eso lo valen. Lo valen y sus empresas lo pagan y le hacen ganar dinero a sus empresas. Yo en eso nunca, jamás, al revés. Yo me alegro pero llegan 4 arriba, 4 o 5 arriba que ganan pasta, o 6 o 7 o 10, me da igual.
El resto, convivir y vivir de lo que nos gusta, tenemos bastante. Por eso, si estáis empeñados en ser periodistas, si creéis que esto es lo vuestro, si lo sentís en la sangre, vuestro se lleva en la sangre y se siente, insisto, adelante, ancha es Castilla y hay que ir a por ellos. Y hay que pensar que, efectivamente, está todo muy mal, la crisis es tremenda, pero igual que se cierran unas puertas, se cierran periódicos, se abren otras, se abre Facebook, se abre Twitter. Tú incluso puedes ser, en tu propia cuenta de Twitter, tú puedes crearte tu propia marca, tu propio periódico, con tu Twitter, incluso. Quiero decir, hay que explorar nuevas vías de comunicación, hay que explorar las posibilidades que ofrece Internet, que son, conforme van pasando los días, los meses, las semanas, nos ofrecen más, ¿no? Entonces, si estáis seguros, adelante. Que no, pues a tiempo estáis de, no sé, de ser médicos, de ser filólogos, de ser... Aunque hoy en día todo está muy mal. Por eso insisto que hay que ser, como decía el clásico, el oráculo de Delfos dice, conócete a ti mismo. Pues conócete a ti mismo, decide lo que quieres ser y si quieres ser periodista, adelante. Onda Cero, Castilla-La Mancha. Noticias de la tarde, con Juan Carlos Santos. Los cerca de 2.000 trabajadores que tiene... Hemos podido ver cómo varía el trabajo de un periodista según el nivel en el que trabaje, nacional, regional, provincial o local. Nos hemos inmiscuido en estudios y redacciones. Hemos podido ver cómo se desarrolla un día estando con ellos. Hemos visto, en definitiva, cómo es el trabajo de un periodista. ¿Es fácil separar la vida familiar de la vida laboral? ¿Se puede redactar una noticia con independencia política? ¿Están los medios de izquierdas siendo los más perjudicados por la crisis? Y para la formación, ¿es mejor la universidad pública o privada? Son tantas las preguntas que sugiere esta profesión y muchas las respuestas que brotan. Pero si hay algo de común entre todas estas, es que los periodistas se sienten realizados con su labor. Han llegado ahí gracias a su trabajo y, lo que es más importante, nos animan para que sigamos esforzándonos con ilusión y constancia. Y es que si algo debemos tener en cuenta es que todo es posible. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew. Pues se terminó.